también es un tema que tú has tratado y has investigado por ahí. Tenemos pues esta supuesta amenaza y como bien menciona Paco, creo que lo que en todo caso tendríamos que considerar más allá es lo político, lo que podrían conseguir con esto políticamente para ensalzar tal vez ahí a un Greg Abbott que vaya que está buscando convertirse en el nominado a la vicepresidencia de Donald Trump. Están entre los dos, está entre Ron DeSantis, que ya se volvió a ser amigo de Trump, y Greg Abbott, los dos un par de fascistas en sus estados. Uno tiene una ley antiinmigrante espantosa, el otro con estas medidas horrendas e inhumanas en la frontera. Creo que en todo caso, pues concuerdo en eso con Paco, que sea político. ¿Tú qué opinas? No tenemos tu audio. Perdón. Le decía que a mí me pareció muy interesante la forma en que el maestro Paco expuso el tema, porque ciertamente, a ver, empezando por, mira, desde siempre, como tú bien has dicho, Toño, desde siempre ha habido esta tendencia centrífuga de los estados fronterizos de Estados Unidos, pero también de los mexicanos, ¿eh? Hay muchos estados mexicanos fronterizos del norte que siempre se quejan de este centrismo de la capital mexicana y se quejan de que muchas veces los estados fronterizos en Baja California, Sonora, Chihuahua, se quejan de que todo lo capitaliza el centro. Entonces, estas tendencias centrífugas también se dan del otro lado de Estados Unidos, y Texas es un estado particularmente interesante. Siempre a lo largo de la historia hay que acordar que Texas primero se separó, siempre hubo fuerzas secesionistas contra el gobierno de México, porque Texas era parte de México. Pero cuando pasó a formar parte de Estados Unidos, siempre ha habido un núcleo duro de nacionalistas tejanos que han estado siempre dando la tabarra, dando la lata, con que amenazando que ahora sí nos vamos a separar. Entonces, estas pulsiones separatistas han ido aumentando, se han ido incrementando, y como dice bien el maestro Paco Cruz, suelen coincidir con ciclos electorales, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de quién esté en el poder, en la presidencia. Es decir, no es un secreto que cuando Barack Obama era presidente de Estados Unidos, si ustedes iban a Texas, veían en la mayoría de los automóviles de tejanos secesión de Texas. ¿Por qué? Porque estaba Barack Obama de presidente, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante cómo estas pulsiones separatistas se recrudecen cuando hay un demócrata en la Casa Blanca, cuando hay un presidente que no transige con todo lo que le exige Texas, ¿no? Pero yo creo que es interesante marcar lo siguiente. Primero, la Suprema Corte, a lo largo de la historia, ha creído, y no son pocos los magistrados que han dicho, que el tema de la secesión y separación de Texas quedó resuelto desde el fin de la Guerra Civil, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? Constitucionales, ¿no? Claro, a pesar de esto, van a haber también abogados constitucionalistas que son más políticos que abogados desde Texas, que van a decir que Texas está defendiendo constitucionalmente su derecho a la defensa propia, como es el último argumento de los abogados del estado de Texas, que ellos consideran que pueden mantener estos alambres con púas y no permitir entrar a la patrulla fronteriza porque es una autodefensa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que estamos en campaña electoral, como bien dice el maestro Paco, y este tipo de fenómenos se recrudecen. ¿Por qué? Porque de un tiempo acá la frontera se ha convertido en una especie de santo grial, ¿no? De la gran disputa, uno de los grandes reclamos políticos y publicitarios de cara a la presidencia. Y cada vez que se produce esto, hay un sector conservador que insiste en este tema, el de la frontera. Por ejemplo, miren, el último número de The Economist, que es una revista, por cierto, bastante conservadora, fíjense bien la portada que le dedica The Economist a la frontera. Dice:
cómo la frontera podría costarle al presidente Biden la elección. ¿Se dan cuenta? Este es un esfuerzo concertado de la revista The Economist, de los republicanos, para señalar que la frontera va a ser fundamental de cara al proceso electoral. Y si este tema de la seguridad fronteriza, las salpimentas con la amenaza de la secesión, no hombre, ya es un espectáculo de fuegos artificiales, los tejanos se quieren ir, se quieren separar de Estados Unidos, la frontera va a ser en la zona cero de la disputa electoral, en fin. Entonces, por eso mismo, y en esto lo tiene clarísimo Andrés Manuel López Obrador, el tema de la frontera siempre se recrudece en épocas electorales. Ahora bien, si ampliamos el ojo, no un gran angular, sino ampliamos al gran contexto y tenemos en cuenta que no solamente hay una coyuntura electoral, sino que el contexto histórico contemporáneo. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos, según los últimos estudios de académicos e historiadores, es una de las naciones más divididas en la historia reciente de ese país. Nunca antes estuvo dividido Estados Unidos, nunca, desde los prolegómenos de la guerra civil. Hoy Estados Unidos vuelve a estar atrapada o entrampado en esta división que representaba antes de la guerra civil el norte industrial y el sur agrícola que defendía la esclavitud. Es una polarización muy parecida. Hoy, por ejemplo, los matrimonios que se celebran entre demócratas y republicanos se han disminuido, se han desplomado. Ya nadie quiere casarse, ya nadie quiere matrimonio. Si tú eres mujer, si eres demócrata, no quieres casarte con un republicano y viceversa, ¿no? Y hay otro elemento también muy a tener en cuenta que ya lo mencionó el maestro Paco y que tiene que ver con la exacerbación de movimientos extremistas. Si uno revisa los últimos reportes, los más recientes reportes del FBI, es alucinante el número de movimientos extremistas armados hasta los dientes que siguen ahí agazapados. Hace poco The Intercept, un medio interesante, publicaba un artículo en el que hacía alusión precisamente a grupos extremistas que están agazapados a la espera de que gane Donald Trump, ¿no? Entonces, yo creo que realmente puede parecernos algo recurrente el tema de la secesión, pero en el contexto actual, histórico, de la división del país y en el contexto electoral, pues esto cobra una importancia y una dimensión muy a tener en cuenta por el gobierno de México, que yo creo que hasta ahora ha reaccionado bien, porque a veces muchos periodistas pierden de vista la profundidad del sesgo de los políticos que vienen a México. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención esta visita que hizo la delegación de congresistas en las que estuvo presente Michael McCaul, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Es un congresista que fue aliado incondicional de Enrique Peña Nieto en la confección de la reforma energética y que ahora se ha colocado del bando de aquellos que dicen que es necesario blindar la seguridad fronteriza, que ya no es posible seguir así. Lo mismo que congresistas demócratas tejanos, como es Henry Cuellar, que también era uña y mugre de Enrique Peña Nieto y también participó en la confección de la famosa reforma energética. Entonces, aquí hay una extraña mezcolanza de factores políticos que tienen que ver con el ciclo electoral, factores políticos que tienen que ver con la polarización de Estados Unidos hoy más que nunca desde la guerra civil, factores económicos, porque no hay que perder de vista que la seguridad fronteriza es uno de los principales negocios de la industria armamentista. La frontera absorbe presupuestos impresionantes. Por ejemplo, el último paquete que ha enviado el presidente Biden para que aprueben ayuda por $60,000 millones para Ucrania, $14,000 millones en asistencia militar a Israel, también incluye $14,000 millones para asegurar la frontera con México
Y esos 14,000, ¿quién se los lleva? Pues la industria armamentista con sus sensores de última generación, videocámaras, en fin. Entonces, yo creo que este tema del anexionismo podríamos calificarlo de anecdótico, pero deja de ser anecdótico cuando vemos la imagen completa de todo lo que se juega, sobre todo en la coyuntura de ciclos electorales. Sí, híjole, yo con lo que más me quedo es con esto que nos planteas, Jaime, de cómo es que efectivamente desde la guerra civil Estados Unidos estaba tan dividido como ahora. Esa sí es una realidad, esa es una realidad. Y me llama la atención porque hace algunos meses estaba leyendo declaraciones de aquel entonces, de pues, los medios de comunicación que estaban en contra de Abraham Lincoln, de tantas circunstancias ahí a favor de la esclavitud, hacían también sus consensos muy, muy antiguos en aquel entonces, y hablaban de ese Lincoln nos está dividiendo, nos está polarizando y etcétera. Muy, muy al estilo los cuestionamientos y planteamientos que hacen ahora sobre López Obrador, ¿no? Y algunos de ellos, pues obviamente a favor de la esclavitud. Pero bueno, por ahí perdimos la comunicación con Paco, pero ya había terminado pues se termina con esto la mesa. Y te pido, querido Jaime, que además de agradecerte por tan interesante planteamiento que nos haces en estos tres temas, nos compartas también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Si no podemos reconectarnos con Paco, yo ahorita le doy sus redes sociales, pero te escuchamos, querido Jaime. Otra vez, no, te escuchamos y no te escuchamos, porque fue el audio. Perdón, ya. Les recuerdo que hoy en punto de las 14 horas estamos con el programa de No Apto para Cínicos, a partir de las 14 horas. Y les recuerdo que pueden seguir a través de mis redes sociales, @Jaime Journo. Como siempre es un placer, querido Antonio, compartir espacio contigo y con el queridísimo maestro Paco Cruz. Hasta la otra, querido amigo. Hasta la otra, queridísimo amigo. Ahí lo tiene usted, periodista, corresponsal de guerra, gran compañero aquí en Sin Censura, Jaime Hernández. Y miren, no hemos podido restablecer la comunicación con Paco, pero aquí están sus redes sociales para que lo busque ustedes, @Paco Cruz Jiménez, ahí en la X, en Twitter X, para que lo busque. También le agradecemos ahorita al querido Paco, le mandamos nuestro cariño